Es una alegría poder ver a todos y cada uno de ustedes en esta tarde y decirles que Dios está aquí en medio nuestro. Te exaltamos, oh Dios, porque sabemos que tú has llegado primero a este lugar. Primero que cada uno de nosotros has llegado tú, bendito Dios, para mirar y atender la necesidad de cada uno de nosotros. Aleluya. Y yo me gozo, me alegro porque yo sé que Dios, grande, poderoso es Él y grandes maravillas va a hacer en medio nuestro. Amén. Lo creo con todo mi corazón. Estamos terminando una semana que ha sido un poquito especial para nosotros. Una semana donde hemos estado leyendo, hemos estado orando acerca de los milagros de sanidad de Dios para nosotros. El día martes tuvimos una reunión preciosa donde pudimos estar orando por nuestros hermanos que habían estado dejando pedidos de oración ahí, y como martes a martes podemos ver cómo Dios ha ido contestando todas y cada una de las necesidades que nosotros hemos puesto en ese lugar. Y hoy es como el broche de oro cuando vamos a estar hablando y contando de las maravillas de Dios, que son reales y verdaderas hoy día, hermanos. Que no solamente fueron en el tiempo de Jesús, sino que Él ha prometido que esas promesas son para nosotros hoy día, que las podemos tomar y hacerlas nuestras. Quiero bendecir a cada uno de ustedes, bendecir a aquellos oyentes que a través de internet nos están escuchando. Sepan que Dios está aquí en este lugar y Dios está con cada uno de ustedes que nos están escuchando en este momento. Yo doy gracias a Dios porque Dios me dio el privilegio de poder nacer en una congregación, nacer en una iglesia donde se estaba viviendo un gran avivamiento allí en Sudamérica. Yo tenía apenas 12 años cuando conocí al Señor. Pero hermanos, desde que yo comencé a caminar con el Señor, pude ver milagros reales en la vida de personas que venían necesitadas a Dios. No era nada que me lo contaron, fueran cosas que yo las pude vivir día a día, semana a semana. Milagros que yo podía ver en la congregación estando allí, personas ser sanadas en un abrir y cerrar de ojos. Y sabes, hermano querido, esos milagros, querido hermano y amigo que nos escuchan, esos milagros que ocurrieron pueden ser una realidad hoy día en nuestras vidas, porque es una promesa que Dios ha dado para cada uno de nosotros. Como jovencita que era, podía ver niños completamente sordos y en el momento de la oración sus oídos ser abiertos y que instintivamente ellos se agarraban la cabeza porque era tan fuerte los sonidos, las voces que venían, que era algo nuevo para ellos. Eso yo lo pude ver con mis ojos, hermanos. Pude ver milagros maravillosos, gente traerla como trajeron una vez a la reunión a una persona en su etapa terminal de un cáncer, y la trajeron en una ambulancia, en una camilla, la llevaron al frente, y esa persona escuchó toda la reunión, toda la predicación, las promesas de sanidad que habían para su vida, y esa mujer terminó sentada en la camilla, me acuerdo. Pero sabes, el próximo domingo no la trajo una ambulancia, no estaba en una camilla. Ella estaba en los primeros bancos, dándole gloria y gracias a Dios por el milagro que Dios había hecho en su vida. Esas experiencias las pude vivir como adolescente. Esas experiencias las pude vivir como ya una joven mayor y madura. Y esas experiencias me han seguido acompañando a través de todos estos años, hermano. Ya estamos hablando casi de
50, 40 y tantos años de caminar con el Señor y ver que Dios es real a sus promesas. Y como broche esta semana, donde hemos estado escuchando de los milagros de Dios, hemos estado hablando de los milagros que Dios puede hacer hoy día en nuestras vidas. Estoy confiando y creyendo que Dios va a hacer grandes cosas en medio nuestro. Dios va a hacer grandes cosas a través de internet con nuestros amigos que nos están escuchando. Pero no guardes aquello que Dios hace en tu vida. Cuéntaselo a otros para que ellos también puedan experimentar las grandezas de Dios en su vida. Escríbenos a nuestra casilla de correo para que nosotros podamos gozarnos juntos contigo de las maravillas que Dios hará con nosotros. Amén. En esta tarde yo quisiera por unos minutos leer con ustedes un pasaje, por supuesto, sobre sanidad. Y lo vamos a leer allí en Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 9, el versículo 32. Comenzamos ahí la lectura. Y dice la palabra así: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Enseguida se levantó. Cuando yo estaba leyendo este pasaje me quería imaginar un poquitito la situación de este hombre, Eneas. La situación de este hombre es antes de tener un encuentro con el apóstol, que hizo una oración de fe por él. Eneas era un paralítico que estaba resignado a estar postrado en una cama. Imagínense por unos minutos una persona que antes caminaba como cualquiera de nosotros, pero que quizás por un accidente él quedó paralítico. Y durante 8 años él estuvo en esa condición. Imagínense, hermanos, una persona que depende de que la levanten, dependen de que le hagan la higiene personal, dependía de que le dieran de comer, porque él no se podía levantar e ir a buscar sus alimentos. Era una persona que necesitaba una ayuda de alguien, porque si no, simplemente quedaba postrado. Y si nadie lo atendía, quizás él moría ahí. Esa era la situación de Eneas cuando Pedro viene y le visita. Qué situación tan triste. Yo trabajo con ancianos, muchos de ellos son paralíticos. Nosotros le ayudamos, por supuesto. Pero los medios que nosotros tenemos hoy día, hermanos, no los tenía Eneas en ese tiempo. Nosotros tomamos un lift, como estos que se llaman, y lo levantamos al paciente, lo sentamos en una silla de rueda que se puede reclinar, se puede sentar, se puede casi que acostar. Tenemos esas camas ortopédicas donde ellos pueden hacer las mismas funciones, sentarse, acostarse. Él no tenía esto. Eneas estaba condenado a estar postrado en una cama. Pienso que él, en su corazón, había un clamor y una oración a Dios de que Dios hiciera un milagro, que Dios interviniera en su vida. Y el milagro ocurrió. Ocurrió cuando
cuando Pedro vino y le visitó. Nosotros vamos a ver 3 actos importantes en este pasaje a destacar. El primero de ellos es una promesa. Pedro proclamó una promesa a Eneas y le dijo: Jesucristo te sana. Y esa promesa de Pedro fue como una inyección de fe en el corazón de Eneas. Y por unos momentos yo quisiera de alguna manera inyectar fe en tu vida y en tu corazón, de que Dios es capaz de hacer el milagro que tú estás necesitando en tu vida. Amén. Aleluya. El primer acto fue una promesa. Esa promesa está hoy vigente para ti y para mí. Mientras Jesús caminó en esta tierra, en su etapa terrenal, Jesús hizo muchos milagros. Nosotros sabemos que Jesús, a través de la palabra, podemos saber que Jesús hacía milagros personales. Junto a determinada persona, allí él obraba y según la fe de la persona, el milagro ocurría. Jesús llegó a hacer milagros a grandes multitudes, porque según la fe de ellos, el poder de Dios se manifestaba. Jesús llegó a hacer milagros aún como el que hizo a la mujer con flujo de sangre. Jesús no le habló a ella, Jesús no la tocó, pero había fe en el corazón de esta mujer y dijo: si yo solamente llegase a tocar con mis dedos el borde de las vestiduras del Maestro, yo seré sana. Y cuando ella logró tocar el borde de los mantos del Maestro, virtud sanadora salió y al instante fue sanada. ¡Qué maravilla, hermanos! Pero vieron que en cada uno de estos testimonios, y podemos seguir mirando cientos y cientos de testimonios en la Biblia, en cada uno de ellos había una fe puesta en marcha. Había una fe que estaba actuando en aquellas personas. El poder sanador de Dios se extiende hacia nosotros, hermanos, cuando nosotros en fe nos atrevemos a pedirle a Él y a tomarnos de las promesas que Él nos ha dado. Jesús hizo milagros mientras Él caminaba. Luego Dios dio este poder, esta autoridad, esta unción a los apóstoles. Y los apóstoles, cuando el Señor Jesús partió a los cielos, ellos siguieron predicando la palabra y enseñando de las promesas de Dios que eran para ellos. Y los milagros ocurrían. Los milagros ocurrían como en este caso cuando Pedro va y le dice a Eneas: Jesús te sana. Pero también nos dice la palabra que los enfermos eran puestos en las calles y que dice que la sombra de los apóstoles, cuando pasaba y tocaban los cuerpos, las personas eran sanadas. ¿Sabes? No eran las vestiduras del Maestro que sanaron a la mujer de flujo de sangre. No era la sombra en sí de los apóstoles que sanaban a los enfermos, sino era el poder sanador de Dios actuando a través de la fe de aquellas personas. Estoy segura que muchas de esas personas que estaban en la calle, tirados, imposibilitados, ellos también decían: si tan solo la sombra de Pedro, de Pablo, me tocare, yo sé que seré sana. Y ese poder sanador, hermano y hermana,
nos sigue ahora a través de la iglesia. Primero el Señor, después los apóstoles, y ahora ese poder y esas promesas de sanidad siguen hoy a través de nosotros, su iglesia. Y yo sé que milagros y maravillas Dios quiere hacer en medio nuestro cuando nosotros en fe se las pedimos a Él. Aleluya, Él es poderoso y Él está aquí para obrar en cada uno de nosotros. Él está aquí para hacer el milagro que hizo en Eneas, pueda ser una realidad en tu vida y en mi vida en esta tarde. Nosotros, la iglesia, somos los que vamos a llevar esta promesa adelante para que se cumpla y sea una realidad. El segundo acto es el mandato. Él no solo le dijo, Jesús te sana. Él le dijo, levántate y haz tu cama. La fe sin obras, hermanos queridos, es muerta. Santiago 2:14 dice, la fe sin obras es muerta. Dios quiere que tú pongas en marcha esa fe y que luego hagas aquello que no podías, que luego veas aquello que no tenías, que luego experimentes aquello que no has experimentado antes en tu vida. ¿Sabes que como adolescente yo di gracias a Dios por tantas, y esta semana fue una semana en que yo pude dar gracias a Dios muchos días en la semana por testimonios y milagros que venían a mi mente y me hacían recordar y revivir aquellos momentos que como adolescente, como joven y como mujer madura, yo viví a través de todos estos años de caminar con Dios. Y cuando yo pensaba en esto, que la fe sin obras es muerta, vino un milagro que Dios hizo en la vida de mi mamá. Mamá llegó al camino del Señor muy enferma. Ella tenía una úlcera en su estómago que le daba terribles dolores. Cuando yo le digo terribles es que lloraba de dolor. Lo más mínimo que ella comía le producían esos dolores. Y ella tenía que tomar, me acuerdo el nombre de la medicina, se llamaba novocaína. Era un líquido que ella tenía que tomar una cucharita de ese líquido cuando le venían esos dolores. Pero yo veía a veces a mi madre no tomar una cucharita, en la desesperación, ella tomar un trago para que le aliviara ya el dolor. Mi mamá conoció al Señor y tuvo fe en su corazón. Y le pidió, Señor, si tú estás aquí en esta noche, yo quiero que tú hagas un milagro en mi vida. Y eso siempre recuerdo de ella decirlo. Y Dios hizo ese milagro. Y sabes, ella puso en obra, en marcha, ese milagro. Me acuerdo que ella cuando llegó a casa esa noche, mi abuela había preparado unos morrones o ají dorados así en la sartén para acompañar otra comida, pero estaban esos morrones dorados así en la sartén que a mi mamá le encantaban y eso era terrible, ella no lo podía probar. ¿Sabes qué hizo mi madre cuando vino de la reunión? Puso su fe en marcha y tomó uno de esos morrones, me acuerdo, y lo puso en pan, así como haciendo un sándwich, y se lo comió. Pasaron unos minutos, eso tenía que haber sido terrible en mi madre. Quizás se hubiese tenido que tomar el frasco entero de novocaína. Pero ¿sabes una cosa? Pasaron los minutos, pasaron las horas, y a mi madre no le hizo absolutamente nada. Y quienes conocieron a mamá saben que ella comía lo que fuera y le gustaba comer.
Y ese milagro Dios lo puede hacer hoy día en cualquiera de las personas que dispongan un chiquitito de fe y de confianza en Él. Y Él lo hará. Si Elías no ponía de su parte para que este milagro ocurriese, él estaba destinado a pasar el resto de su vida paralítico. Él estaba destinado para el resto de su vida estar dependiendo de otras personas, porque por sí solo él no podía hacer nada. ¿Sabes, hermana? La sanidad es de aquel que se atreve a creerle al Señor. La sanidad es de aquel que se atreve a decirle al Señor: Señor, sí creo. Señor, sí creo. Estas experiencias que me fueron acompañando desde joven en mi caminar con el Señor me llevaron a tener una fe estable en Él, sabiendo que sea como sea la situación, Dios es fiel a sus promesas y Él las hace realidad en nuestras vidas. Y que aunque a veces es imposible para los hombres, es imposible para los médicos, sí es posible para Dios. Y yo quiero dar estos testimonios porque quiero que fe entre en tu vida, en tu corazón. Cierto día mi abuela cayó muy enferma, ya mayor, y la tuvimos que llevar al hospital. Cuando yo la dejé en el hospital, el médico me dijo: bueno, la situación es grave, es difícil, hay una obstrucción intestinal que nosotros poco podemos hacer, por la edad de la señora y por cómo ella está. Nosotros poco podemos hacer, pero en mí había aquella luz de esperanza. Señor, para ti todo es posible. Yo había visto tantos milagros de parte de Dios. Y saben, mi abuelita era una mujer que tenía una fe muy grande en Dios, y cuando me despedí esa noche y la dejé en el hospital, ella me dijo: mijita, vaya tranquila, Dios está conmigo. Y eso me trajo una paz a mi corazón y me fui a mi casa. Al otro día de mañana, cuando volví al hospital, yo vi el rostro de mi abuela, estaba diferente. No se veía pálida, mal, como yo la había dejado el día anterior. Y ella me dijo: los médicos quieren hablar contigo. ¿Saben que habían dos médicos que me estaban esperando y me dijeron? Dice: mira, tenemos que decirte que no sabemos qué pasó. Dice, pero te voy a explicar. El intestino se había doblado así y se había metido como en un agujero. Y ahí fue donde se hizo la obstrucción. Pero algo pasó, que el intestino se hizo así, se enderezó, y cuando sacamos placas, ese agujero que había está relleno de grasa. Y yo dije: gloria a Dios. Ellos no sabían qué había pasado, pero yo sabía que mi Dios había hecho un milagro en la vida de mi abuela. Y me la llevé a mi casa. Ese Dios, hermanos, que hizo esos milagros, que hizo ese milagro en Eneas, ese Dios está aquí en esta noche. Y Él te promete que te sanarás. Él te da un mandato. Levántate. Levántate de esa situación donde tú te encuentras. Levántate de esa enfermedad que te agobia. Levántate de ese problema, ese dolor, esa angustia que hay en tu corazón. Hermanos, porque muchas veces nosotros necesitamos una sanidad física, pero muchas veces nosotros necesitamos una sanidad emocional, necesitamos una sanidad del alma. A veces hay cosas en nuestro interior que no nos dejan perdonar, que no nos dejan seguir adelante una vida sana,
como Dios quiere que nosotros lleguemos. Pero Él está aquí en esta noche para hacer un milagro en tu vida, sea cual sea tu necesidad. Amén. Confío en ti, Señor, que tú lo harás. Dice que Eneas, el apóstol le dice que tenía que levantarse. Él no solo tenía que levantarse, sino dice que tenía que hacer su cama. No sabemos si hizo la cama o no. Quizás fue obediente después de un milagro de los que él recibió. La Biblia no nos dice si hizo la cama o no, pero sí nos dice que sus rodillas fueron fortalecidas, sus piernas fueron llenas de poder, se levantó y anduvo. Aleluya. Y me imagino la alegría de este hombre. 8 años postrado y ahora podía correr, andar, hacer lo que él quería, ir a buscar un vaso de agua si quería por sí solo, no tener que depender de otras personas. ¡Qué maravilla, hermanos! Creo que no podemos entender si no lo pasamos ni lo vivimos. Pero aquellos que un poquito trabajamos con personas con necesidades e incapacidades, podemos ver qué frustración tan grande muchos de ellos tienen cuando no pueden hacer ya las cosas por sí solos. Y es tan triste escuchar a veces a esos ancianos que te lo digan: ya no tengo fuerzas, ya no aguanto por mí misma, ya no lo puedo hacer yo como antes. Y esas palabras a veces las oís 1, 2, 3 y 100 veces. Y es triste. Y esta era la situación de este hombre hasta que tuvo un encuentro con Dios, su sanador. Aleluya. Y este Dios sanador está aquí hoy en medio nuestro. Este Dios sanador quiere hacer un cambio en tu vida, hermano, y en mi vida. El tercer acto fue el milagro. Dice que enseguida se levantó. Enseguida se levantó. Él no esperó. ¿Será que me sanó o no me sanó? Él no dudó. Él puso en marcha su fe. Y el milagro ocurrió. Y eso Dios quiere para ti en esta noche, hermanos. En esta tarde. Dios quiere que tú pongas en marcha tu fe. Y Dios va a hacer un milagro aquí en medio nuestro, y Dios lo va a hacer a través de internet a aquellas personas que nos están escuchando. Pon en marcha tu fe y el milagro ocurrirá. A Eneas, después de esto que ocurrió, yo pienso que antes le llamarían, como dice acá, ¿no?, la curación de Eneas, el paralítico. Antes le llamarían Eneas, el paralítico. Y ahora, ¿cómo le van a llamar? De seguro que dijeron Eneas, el que ha sido sanado por el poder de Dios. Aleluya. ¿Y qué diferencia? ¿Qué diferencia esas dos expresiones? Eneas, el paralítico, un condenado. Pero Eneas, un sanado, es una persona libertada por el poder de Dios. Aleluya. Y ya me imagino a Eneas corriendo, yendo, viniendo. Y ¿sabes? De seguro que él no paró en contar a otros las maravillas de Dios. Por eso, hermano y hermana, amigo que me escuchas, no pares de contar y decir lo que Dios hace en tu vida, porque le estarás dando luz a otra vida que esté en oscuridad. Muchas veces nosotros vivimos en la oscuridad, porque lamentablemente nadie nos ha venido a decir: mira, hay un Dios que te salva, hay un Dios que te sana, y hay un Dios que quiere caminar contigo todos los días de tu vida para que seas un hombre, una mujer gozosa y feliz con Él. Muchos todavía no lo saben, pero sabes, esa tarea fue del Señor Jesús.
Esa tarea fue de los apóstoles, pero esa tarea es tuya y mía, es de la iglesia del Señor, que tenemos que llevar a otros la noticia de lo que Dios puede hacer en sus vidas. En esta tarde quiero decirte que para Dios todo es posible. Quizás estamos necesitando un milagro, quizás estás necesitando un milagro allí a través de internet. Pero yo quiero decirte que primero que nada, tú puedas pedirle al Señor que Él sane tu vida espiritual, que Él pueda hacer un milagro de liberación en tu vida, que tú puedas llegar a tener un encuentro con el Señor, que tú puedas decirle: Señor, aquí estoy, tal como soy, con todas mis dificultades, con todos mis problemas, con todas mis fallas. Pero aquí estoy. Yo quiero que tú vengas a mi corazón y que me hagas una nueva criatura, que me hagas una nueva persona. Desde hoy yo quiero caminar contigo. Este es el primer y gran milagro que Dios quiere para tu vida. Él quiere entrar en tu corazón. Él quiere cambiar todas las cosas. Él quiere dar vuelta todas las cosas que están mal en tu vida. Él las quiere dar vuelta y te quiere mostrar que tú puedes ser una persona feliz, gozosa, caminando con Él. Y después, todas las demás cosas, hermanos queridos, van a venir por añadidura. Van a venir por añadidura. La sanidad para tu cuerpo, la sanidad para tu alma, la sanidad para tus emociones. Quizás tú me dices: yo no las puedo controlar. Son emociones que a veces me superan. Pero sabes, hay alguien aquí que puede tomar control de todas y cada una de ellas. Y ese es el Dios del que te he estado hablando. Jesús puede llegar a entrar a hacer algo grande en tu vida y cambiar toda situación que hasta ahora se veía tan difícil. Aleluya. No importa cuál es tu enfermedad, sea física, mental, emocional, espiritual, Jesús está aquí hoy para sanarla. Jesús está aquí hoy para hacer un milagro en tu vida. Y pon por obra aquello a lo que tú le estás pidiendo al Señor. No dudes. ¿Lo habrá hecho? ¿No lo habrá hecho? ¿Lo habrá sacado de mi corazón o no lo habrá sacado? No dudes, hermano querido. No dudes. Pon en marcha tu fe y Dios lo hará. Dios lo hará. Atrévete a creerle al Señor. Atrévete a confiar en sus promesas. Y vas a poder experimentar que son reales y verdaderas, porque las vas a vivir tú